Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana estaremos discutiendo de un tema de interés en la enseñanza, sobre todo la educación básica, media superior y por qué no decirlo también universitaria, que es lo relacionado al aprendizaje de las matemáticas. Contamos con la visita del maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, que nos visita del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Maestro Edgardo Olmedo, un placer que nos acompañe en este programa de Voces de Cambio, porque es bien conocido para la mayoría de los mexicanos que una de las asignaturas que de manera constante son complejas para tanto los niños como para los jóvenes son justamente las matemáticas. A veces uno, como padre de familia, como ciudadano, puede preguntarse, bueno, ¿y cuál es el problema del aprendizaje de las matemáticas? ¿Por qué las matemáticas son difíciles de aprender? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Te agradezco la invitación, agradezco a todas las personas que verán esta charla. Pues mira, pues precisamente la pregunta ¿por qué es difícil aprender matemáticas? Tendremos que asociarla a dos factores. El primer factor, a la manera como se enseñan las matemáticas y al contenido mismo matemático, porque si bien es cierto que las matemáticas se dice que son difíciles por naturaleza, eso se debe pues a que son de carácter eminentemente abstracto en principio, ¿no? Como si hacemos énfasis en la manera en la que se estructuran para su justificación. O sea, si lo estamos viendo como desde el punto de vista de una disciplina formal centrada en la demostración, pero si hacemos énfasis exactamente en esa cara de las matemáticas, pues vemos que hay una problemática eminentemente porque no se ajusta en primer momento a las experiencias cotidianas de las personas, ¿sí? Sino que implican un ejercicio de abstracción, ¿sí? Que solamente se puede dar si el niño o la persona que está aprendiendo ya tiene ciertas estructuras de pensamiento formadas. Es decir, es para aquellos que no se acercan de primera mano a las matemáticas, sino que ya están tratando de justificar un contenido, un conocimiento que ya tienen. Es decir, estamos hablando de la justificación, no así de la construcción, ¿sí? Tendríamos que hacer esa diferencia. Una cosa es llegar al conocimiento y otra cosa es justificar cómo se obtuvo ese conocimiento. Entonces, tendríamos que cambiar o de transitar una enseñanza de las matemáticas centradas en su exposición por parte del maestro a un sistema de enseñanza de las matemáticas centrado en el aprendizaje del alumno y cómo va construyendo su concepto matemático, pero desde su realidad. Es decir, no centrado en el maestro, sino en el alumno que construye su conocimiento y que poco a poco lo va formalizando, pero no se puede formalizar algo que no se tiene. Primero se tiene que tener un conocimiento para después poderlo formalizar. A finales de los años 70 y principios de la década de los 80, Nicolás Balachev escribió algunos trabajos donde hablaba sobre la importancia que tenía la demostración, justamente la demostración matemática, en este sentido que usted comenta, para la construcción inclusive del conocimiento matemático realizado por el estudiante. Sin embargo, observamos que una tendencia en la mayoría de los libros de texto, desde la educación básica hasta la educación media superior, en aparentemente quitar cada vez este proceso de demostración o de justificación matemática. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pasa es que ahí hay una diferencia también entre los objetivos con los cuales las personas que crean un cierto paradigma o línea de trabajo en matemática educativa y lo que va a ser su implementación.
Ahí de lo que se ha tratado es de que si va a haber una demostración, esa demostración tiene que surgir de manera no acabada, sino como un proceso de construcción que va del alumno y que va a ir señalando el grado de madurez matemático que tenga precisamente los alumnos, ¿sí? Es decir, no se debe de esperar que las demostraciones nazcan de inicio acabadas o correctas, sino que deben de ser solamente un proceso que va ayudando también al alumno a ir descubriendo cuáles son sus fallas en el pensamiento matemático. Es decir, no se debe de juzgar al alumno con total rigidez lógica, sino que más bien es el analizar sus mecanismos de demostración o de justificación me puede dar a mí una idea de cuál es el grado de madurez, ¿sí? Y entonces yo también ir adaptando mis estrategias de enseñanza para ayudar al alumno a descubrir, ¿sí?, cuáles son sus fallas, pero eso debe ser descubierto por el alumno de manera natural y no debe ser visto como un proceso de imposición o de memorización de demostraciones ya acabadas. Es decir, no se trata de que él aprenda, digamos, la demostración que viene en el libro, sino que él construya su propio mecanismo de validación que de alguna manera va a ir tendiente hacia la demostración formal, pero debe de ser solamente sugerida por el maestro, no debe ser obligada por él. Claro. Profesor, los otros autores también en el área de educación matemática, por ejemplo, Ralph Duval, a principios de los años 90, habla mucho de la construcción del concepto matemático y sus diferentes representaciones, ¿no? Él nos habla de la importancia que tiene que ver que un mismo concepto, por ejemplo el concepto de fracción, pues tenga distintas representaciones, y en sus estudios, en sus análisis, da como una de las conclusiones que el hecho de que el estudiante tenga más representaciones desde un mismo concepto permite aprender mejor dicho concepto. En la formación de los profesores, en la educación básica y en la educación media superior, ¿qué tan capacitados estamos en el estado de Michoacán? Es decir, nuestros profesores tienen un conocimiento comúnmente de las teorías pedagógicas en relación a la enseñanza de las matemáticas, o más bien hay un desconocimiento en esta área. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mire, lo que hemos visto y lo que hemos conocido es en el sentido de que los maestros tienen una amplia formación en pedagogía general, pero a veces desconocen un poco de las pedagogías especializadas, por ejemplo en matemáticas, por lo mismo que estamos diciendo que las matemáticas, por ser una como ciencia abstracta, digamos, y formal, tiene problemáticas inherentes a ella. Por ejemplo, el concepto de número, digamos, no podemos ver un número en la naturaleza, tenemos situaciones que nos sugieren el concepto de número, pero el número como tal no está ahí, sino que tiene que ver con un proceso del pensamiento y una abstracción para ver donde no hay un número, es decir, es una abstracción que sí surge de la naturaleza, pero es propia del pensamiento del hombre. Entonces necesitamos conocer precisamente, por un lado, la historia del desarrollo del concepto de número, pero también porque eso nos va a poder permitir saber cuáles y anticipar cuáles podrían ser las problemáticas que los niños tienen para aprender, por ejemplo, el concepto de número, y así desarrollar estrategias que favorezcan este aprendizaje, ¿sí? Entonces necesitamos fortalecer precisamente el conocimiento de lo que es la didáctica de la matemática específicamente, ¿sí? Y cómo lograr que el pensamiento matemático en los alumnos se fortalezca. Y una de las estrategias es precisamente utilizar las tecnologías, ¿sí? Lo que antes se llamaban las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para crear entornos de aprendizaje de matemáticas que favorezcan precisamente la capacidad del niño de interactuar con distintas representaciones. Por ejemplo, pensemos en secundaria, por ejemplo, el concepto de línea recta, ¿sí? Verlo como geométricamente, verlo como una tabla, o verlo también como una ecuación, ¿sí?
podemos verlo de muchas maneras. Entonces eso va a permitir que el alumno vaya relacionando distintas representaciones y así pueda construir una imagen más completa del objeto matemático. Gracias, profesor. A mediados de los años 80, un didacta francés, Guy Brousseau, escribió una obra llamada La teoría de situaciones didácticas, donde hace mucho énfasis justamente en la noción de situación didáctica para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. ¿Cuál es la importancia real que tiene la situación didáctica que Brousseau define, el contrato didáctico que Brousseau define en la enseñanza de las matemáticas? Pues yo creo que es fundamental porque precisamente hace una descripción pues de lo que pasa en el día a día del salón de clases. Es decir, por un lado tenemos que ver por un lado está el contenido, lo que se va a enseñar, pero por el otro lado está todo lo que el maestro va a hacer o lo que él va a intentar de realizar en el salón para que ese contenido llegue al estudiante. Es decir, es ese proceso de tensión o de reacomodo que se va a dar entre el alumno, que es el que va a aprender, el maestro, el que va a enseñar, y los contenidos. Entonces, es una situación en la cual el profesor tiene que ir gestionando ciertos entornos o ambientes que se den en el aula para que el alumno pueda aprender precisamente esos contenidos. Y es importantísimo ver la percepción que tienen uno de lo que es educarse o lo que es aprender, ¿sí? Y de lo que se debe de enseñar, porque precisamente dependiendo de tu concepción que tengas de la matemática y cómo debe ser enseñada, así va a ser el ambiente que vas a gestionar, ¿sí? Si tú tienes una idea de la matemática como algo aburrido o como algo ya acabado que no hay que construir, sino que hay que solamente transmitir, así va a ser su entorno de aprendizaje. Si tú piensas que la matemática siempre es no acabada, es un reto y es algo que se tiene que construir y que además esa construcción debe ser amena, entonces vas a gestionar un ambiente propicio y ameno para que el alumno aprenda. Muy interesante, maestro Edgardo. Nos comentaba que a través del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas se organiza el Foro de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para la Enseñanza de las Matemáticas, 24 y 25 de junio de 2016. ¿En qué consiste este foro? ¿Cuáles son las temáticas, los tópicos que se tratarán en este foro? Y también, ¿para quiénes está dirigido este tipo de actividades académicas? Pues mira, es muy importante este foro porque es un punto de encuentro entre profesionales de la didáctica, de investigadores de la matemática educativa, de otras áreas de la matemática inclusive también, y los maestros de educación básica, por ejemplo, y de educación media superior. Es un punto de encuentro donde se va a poder relacionar la teoría y la práctica, precisamente para lograr que nuestra práctica docente sea innovadora y pueda incidir y transformar precisamente los procesos que se llevan en la escuela. Los tópicos van a ser neurociencia y aprendizaje, por ejemplo, uso de la tecnología para el desarrollo de ambientes virtuales en el aula, por ejemplo, también lo que es didáctica de la matemática en educación básica. Es decir, de lo que se trata es de establecer puntos de encuentro, puntos de reunión entre la academia y la docencia, que permita efectivamente potencializar el desarrollo de la educación en Michoacán, que es una de las cosas que es muy importante recalcar, ¿no? Ya sabemos que la educación debe ser el motor del cambio social y del desarrollo, ¿sí? Entonces, en este nuevo paradigma del conocimiento, sabemos que para que se pueda desarrollar una sociedad como tal y lleguemos a lograr el desarrollo y la inserción de todos los elementos de la sociedad es necesario pues que entremos pues con todo en el ámbito del conocimiento, y para eso la matemática, tener una buena formación en matemáticas básicas es fundamental. Pues maestro Edgardo Unión Sotomayor, agradecemos mucho su visita. Gracias. A Voces de Cambio, y agradecemos a usted que nos ve a través de la página de Cambio de Michoacán. Muchas gracias y muy buen día.
Voces de Cambio.